sencillo, muy directo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ver. Es decir, yo estaba enviando ahora, acaba de finalizar el discurso y ha dejado dos pequeñas perlas para el final. Una es que suspende su participación en el nuevo acuerdo START y otra es que a partir de ahora se volverán a hacer ensayos nucleares reales, no como antes simulados. Es decir, y esto quiere decir que ahora mismo los norteamericanos están nerviosos cuando han leído esto, aunque ya venía hablando de esto hace un tiempo y se venía viendo. ¿Por qué? Porque la suspensión en el acuerdo del START 3 significa que, de la renovación, significa que le deja las manos libres para seguir desarrollando sus misiles hipersónicos. No olvidemos que ahora mismo Rusia es la primera potencia nuclear del mundo y que Estados Unidos está rezagada sobre todo en el tema de motores hipersónicos, que todavía no tiene, con lo cual pues se les acaba el tiempo. Lo que querían los norteamericanos era negociar cuanto antes un nuevo tratado sustitutorio del START 3, y lo que acaba de decir Putin es que suspende esas negociaciones. O sea que no la vaya a hacer, pero que la suspende por el momento. Y luego la vuelta a los ensayos nucleares, pues es una manera de avisar también, de decir, mira, que ya estamos tirando de vez en cuando alguna bomba en nuestro territorio, pero bueno, seguramente en Nueva Zembla, pero bueno, yo esto lo lanzaría con una cosa que ha dicho al principio, que tampoco es nuevo, pero bueno, porque ya se había dicho antes. Dicen, ojo, que más o menos ya damos por hecho, y cualquier negociación futura, los 4 territorios donde hicieron el referéndum, estos son intocables, o sea, esto ya es Rusia, eso es innegociable, pero es que ha dicho, cuantos más misiles de largo alcance mandéis y más escaléis, vamos a quedarnos con más parte de Ucrania. Es decir, vamos a irnos quedando con más regiones. Y luego, otra cosa también muy importante que ha dicho, esto ha pasado de un conflicto local a un conflicto global. Es una forma suave de decir que estamos, como yo vengo afirmando, si queremos llamarlo, la tercera guerra mundial híbrida. Por lo demás, pues eso, lo que me han señalado mis compañeros, yo creo que ha hecho un discurso dirigido fundamentalmente a dos públicos. Uno, al ruso, obviamente, por eso se ha prometido una serie de beneficios sociales, etcétera, un poco como compensación a lo que están, digamos, padeciendo, digamos, de alguna manera por el hecho de la guerra. Y luego al sur global, esto que llamamos el sur global. Es decir, cuando está hablando de la familia, de las tradiciones, de la religión, etcétera, tenemos que darnos cuenta de que nosotros, en Occidente, con nuestros, digamos, valores, etcétera, somos minoría. Es decir, que el mundo musulmán está con esa idea de, digamos, de tener un respeto a la religión, a la pareja tradicional, a la familia, etcétera, etcétera. Pasa igual en África, en muchos sentidos también en Latinoamérica. Es decir, se está intentando ganar a eso que llamamos ahora el sur global. Y yo creo que eso es importante. O sea, también ha ido dirigido a ese sur global. Y luego ha hecho pequeñas autocríticas muy de pasada, como los problemas que han tenido de desabastecimiento de las tropas, correcciones que hay que hacer en términos militares, en tecnología. Por ejemplo, todos sabemos que al principio empezaron la guerra desastrosamente, y entre ese desastre pues estaba, por ejemplo, la utilización muy escasa de drones. Esto ya se ha solucionado primero con los drones iraníes y luego con la producción ya más masiva de drones por parte de Rusia. Es decir, ha hecho una cierta autocrítica muy velada, y ha dicho que, ojo, que esto es importante también, que son autosuficientes en armamento, que vamos a seguir produciendo armamento y que no tenemos problemas, que tenemos una industria militar que nos permite hacer una guerra eternamente. Estoy exagerando, pero bueno. Y yo luego señalaría, ya digo, bueno, el ataque a los oligarcas exteriores, es decir, a los que están fuera, a los que se han ido, diciendo, bueno, con vosotros no contamos, y aquí vamos a seguir permitiendo que haya ciertos
elementos, digamos, oligárquicos que se enriquezcan, pero dentro de Rusia, sin sacar capitales fuera, invirtiendo dentro de Rusia. Y yo creo que además, otra cosa muy importante que he señalado, que tampoco es nuevo, pero bueno, es el reforzamiento de infraestructuras que lo conectan tanto con China y con Oriente. Es decir, ha citado el famoso tren, que se tardará mucho en hacerse, porque en fin, que va de Moscú a Kazán. Ya está casi terminado, que jamás un tren de alta velocidad, por cierto, y que terminará yendo por Irkutsk, Vladivostok, y bajando por Mongolia hasta China, seguramente, o directamente de Vladivostok cruzando el Amur. Bueno, una interconexión muy importante. Este proyecto, por cierto, está financiado fundamentalmente por los chinos. Y luego también ha hablado de la conexión bueno, del Ártico, el Ártico como gran vía de conexión de futuro, para llevar de Europa a Asia y de Asia a Europa todo tipo de mercancías. Otro muy importante es el que también no es nuevo, pero bueno, es el corredor económico norte-sur, es decir, un corredor económico que va desde el norte de Rusia, desde Moscú, y baja directamente, y ahí tiene dos pequeñas bifurcaciones. Una baja, atraviesa el mar Caspio, llega a Irán, y desde Irán ya puede salir pasado el estrecho de Hormuz, por el puerto de Chabahar, por ejemplo, hacia la India, uno de sus grandes, digamos, socios comerciales, y también haciéndolo completamente terrestre, pasando por Azerbaiyán y de Azerbaiyán a Irán. Sería un complemento a la ruta de la seda, digamos, china. Yo le doy mucha importancia a esto, porque no olvidemos una cosa, que al final, cuando los chinos crean la ruta de la seda, no la ruta de la seda, la iniciativa de la franja de la ruta, como la llaman, y cuando digamos que Rusia propone sus ramales también, como este corredor norte-sur de transporte, al final lo que estamos viendo aquí es una disputa geopolítica brutal entre Estados Unidos, que está dominando Europa actualmente, Rusia y China por otro lado, porque todos saben que la clave es Europa. Es decir, al final la ruta de la seda China nueva, la nueva ruta de la seda nueva, China se hace para comerciar fundamentalmente con Europa, aunque luego se vaya también a África y a otros sitios. Y al final la intervención norteamericana, una de las razones ha sido romper el comercio entre Rusia, sobre todo en el tema del gas, pero en general en todo, entre Rusia y Europa. Luego, la gran disputa, la gran batalla se está dando por Europa, y a ver quién se queda con Europa. Esto, como ya dijo Putin en su momento, esta situación de guerra mundial híbrida, lo mencionan varias veces, los Lavrov y compañía ya dicen claramente lo de guerra híbrida constantemente. Bueno, esto durará años, toda una década. Es decir, que tenemos cosas por algo. Incluso aunque se solucionara el conflicto de Ucrania mañana mismo, la guerra seguirá. Puede que de manera militar, no olvidemos que aunque nos centramos mucho en Ucrania, ahora mismo está habiendo tensiones, incluso enfrentamientos militares en muchos sitios. Es decir, que cuidado con el tema de Azerbaiyán-Armenia, cuidado con todos los desplazamientos que hay de Francia, de África, por parte del grupo Wagner, etc. Y bueno, y yo creo que ha sido, pues eso, un discurso muy, digamos, institucional. No ha revelado nada nuevo, nos ha ido sacando algo, digamos, espectacular. Recordemos que tiene otro discurso mañana en el estadio Luzinski. Veremos si ahí, en un ambiente más popular, dice algo diferente. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que en torno a todo este discurso ha habido toda una serie de reuniones muy importantes que veremos que en algún momento cristalizarán en algo. Con Lukashenko, que puede que se reafirme o se una aún más el Tratado de la Unión entre Bielorrusia y Rusia.
también muy importante, al terminar la conferencia de Múnich, Wang Yi ha ido, el jefe de la política exterior del Partido Comunista Chino, digamos, ha ido a hablar con Lavrov y está ahora mismo en Rusia. Y no olvidemos que tenemos el día 24, cuando empezó la guerra, un discurso de Xi Jinping, donde va a ofrecer una propuesta, digamos, de paz. Esto evidentemente está coordinado con los rusos, no me cabe la menor duda. Y yo creo, no lo sé, pero me dice un poco mi instinto que lo que van a hacer los chinos, que últimamente están haciendo manifestaciones y declaraciones muy duras contra Estados Unidos. Ayer acaban de sacar un documento del Ministerio de Exteriores donde pone verde completamente la política de exterior de Estados Unidos, de criminales para arriba, pero algo durísimo. Y yo creo que lo que van a hacer es que la propuesta de Xi Jinping, ya digo, más o menos coordinada con Putin, es una propuesta que va a ser aparentemente aceptable para todos, ecuánime, pero no va a ser así. Porque entre otras cosas incluirá la idea de que no puede existir una seguridad común en perjuicio de un determinado estado concreto, ¿no? Es decir, lo que defienden los rusos. Es decir, que va a hacer una propuesta que va a ser inaceptable para Ucrania y para Estados Unidos, con lo cual van a quedar de malos de la película. Bueno, pues hasta aquí un poco las primeras intervenciones.